La lluvia caía con violencia sobre la ciudad, como si el cielo estuviera desahogando un secreto demasiado tiempo guardado. Las luces de los faros se difuminaban en el asfalto mojado, creando reflejos fantasmales que se arrastraban por las calles. A 42 pisos de altura, en la cima de una de las torres más exclusivas de la capital, la puerta de un penthouse se abrió de golpe, rompiendo el silencio con un estruendo inesperado. Ernesto Villar, con el rostro sombrío y el abrigo aún empapado, se quedó inmóvil en el umbral. No debía estar allí. Nadie lo esperaba. Su avión privado había aterrizado con 2 días de antelación, en absoluto secreto. No había avisado a nadie, ni a sus asistentes, ni a sus hijos, ni mucho menos a la empleada doméstica. Había querido llegar de sorpresa, como si el mundo aún le debiera algo, como si su presencia fuera una pieza que los demás debían recibir con reverencia. Pero lo que encontró en su regreso no era silencio ni orden, era algo completamente distinto. En el centro del amplio salón, entre cojines tirados, pinceles, cartones y luces de colores, estaban sus 2 hijos, Lucas, de 10 años, y Martina, de 8. Reían. No miraban pantallas. No vestían los uniformes de los internados exclusivos. No estaban vigilados por tutores de expresión neutral. Estaban descalzos, con las mejillas pintadas de azul y los dedos cubiertos de témpera. A su lado, de rodillas en el suelo, con el cabello recogido en un moño descuidado y una camisa manchada de pintura, estaba ella, Clara. La mujer levantó la vista. No se sobresaltó, no corrió a explicar nada, no pidió disculpas. Solo lo miró y en sus ojos había algo que Ernesto no supo interpretar. ¿Desafío? ¿Tranquilidad? ¿Verdad? ¿Papá?, dijo Lucas al notarlo en la entrada. Pensé que regresabas el viernes. Ernesto no respondió. Sus ojos recorrían la escena como si no la comprendiera. Allí, frente a él, se alzaba una estructura de cartón cuidadosamente armada. Torres, puentes, pequeñas casas, árboles de papel. Una ciudad completa hecha a mano. Al centro, en letras grandes, un cartel decía: «Bienvenidos a Esperanza». Y entonces lo sintió. Un vacío. Una punzada fría que subía desde el estómago hasta el pecho. ¿Qué era esa ciudad? ¿Qué hacían sus hijos en el suelo con esa mujer? ¿Por qué reían de una forma que él no recordaba haber visto nunca? Martina corrió hacia él con una sonrisa luminosa. «Estamos construyendo una ciudad donde nadie se siente solo. Clara dice que todos necesitamos un lugar así». Ernesto quiso decir algo. Quiso detener todo, ordenar que limpiaran ese caos, que volvieran a comportarse como niños de su clase, como herederos del Imperio Villar. Pero la voz no le salía, porque algo en lo más hondo se había quebrado. Miró a Clara con dureza. Ella se levantó con calma, limpiándose las manos con un trapo. «Señor Villar, ¿no esperaba que regresara hoy?» «Está claro que no», escupió él con voz tensa. «¿Qué es todo esto?» «Un proyecto. Un ejercicio de imaginación, de afecto, algo que empezó una tarde en la que Clara no quería hablar con nadie. Y ahora es más que cartón». Ernesto se acercó a la mesa de comedor. Entre dibujos, pegamento y lápices de colores, había un cuaderno abierto. Lo tomó. Reconoció la letra de su hija, frases sueltas, calles con juegos, casas con abrazos, escuelas donde los adultos escuchan, dibujos de rostros sonrientes, de familias juntas, de un padre con corbata y ojos grandes, un padre que se parecía a él, pero más joven, más cerca. Un sudor frío le recorrió la espalda. «Esto es ridículo», murmuró. «Esta casa no es una guardería. No te contraté para jugar con ellos». Clara no bajó la mirada. «No estoy jugando. Estoy intentando reparar lo que usted dejó roto». La frase lo atravesó como un cuchillo. Dio un paso hacia el frente, los dientes apretados. «¿Quién te crees que eres?» «Solo soy la mujer que los escucha llorar cuando usted no está. La que responde cuando gritan por mamá. La que les enseña a decir lo que sienten. Nada más». Lucas lo observaba desde la maqueta. Su expresión no era de miedo ni siquiera de sorpresa. Era resignación. «Clara está aquí. Tú solo pasas». La habitación pareció encogerse. La lluvia golpeaba las ventanas con más fuerza. Ernesto sintió que todo el piso temblaba, aunque nadie más lo notaba. Por primera vez, comprendió que no tenía idea de quiénes eran sus propios hijos. No sabía lo que soñaban.
lo que temían, lo que deseaban. Se había convencido de que el dinero era suficiente, de que pagarles lo mejor era lo mismo que amarlos. Pero esa noche, en el centro de su imperio de vidrio y mármol, una ciudad de cartón había desnudado su fracaso más grande. Clara se inclinó, recogió un pincel y volvió al suelo con los niños. Si desea, puede ayudarnos. Siempre hay espacio para otro habitante en Esperanza. Ernesto no se movió, solo apretó los puños, luchando contra algo que ni él mismo entendía: orgullo, vergüenza, o tal vez por primera vez en mucho tiempo, miedo. No a perder su dinero ni su poder, sino a haber perdido algo que jamás podría recuperar. El reloj marcó las 19:27. La ciudad de Esperanza seguía creciendo. Y el hombre que lo tenía todo, por primera vez, se sintió absolutamente solo. Las horas siguientes transcurrieron en un silencio espeso, casi eléctrico. Ernesto se había encerrado en su estudio, un espacio que parecía sacado de una revista de diseño: cuero, caoba, acero. Todo en su lugar, todo bajo control. A diferencia del caos creativo del salón, allá adentro no había rastro de niñez, de ternura, ni de desorden. Solo él, sus pantallas y el sonido distante de risas que aún atravesaban las paredes como puñales. No podía entenderlo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que una empleada, una mujer sin estudios, sin linaje, sin estatus, hubiera logrado aquello que él, con todos sus millones, no había siquiera intentado? Tomó su vaso de whisky, no por costumbre, sino por necesidad. La bebida le ardió en la garganta. Quiso justificar su molestia, convencerse de que era por respeto a la disciplina, a la estructura, que ese caos en su sala era un atentado contra la educación que había planificado para sus hijos. Pero en el fondo, lo sabía. No era eso. Era envidia. Clara había entrado en un terreno que él había abandonado hace años: el corazón de sus hijos. Le costaba incluso recordar cuándo fue la última vez que tuvo una conversación real con Lucas. ¿Cuándo había mirado a Martina sin prisas? Siempre había algo más urgente: una fusión, una reunión, un viaje. Su propia culpa lo estaba asfixiando. Golpeó la mesa con el puño. «Se acabó», murmuró. Al día siguiente, el penthouse volvió a su silencio habitual. Ernesto había dado instrucciones precisas. Clara no debía involucrarse más con los niños en actividades no autorizadas. Las pinturas fueron guardadas, el cartón recogido, la ciudad de Esperanza desmantelada. Los niños no protestaron, pero sus ojos se apagaron. Y eso, más que cualquier grito, dolió. Lucas se encerró en su habitación. Martina, antes risueña, caminaba por la casa como un fantasma en pijama. Clara no dijo nada. Acató cada orden con precisión, como un soldado derrotado que aún mantiene la dignidad. Pero cada paso que daba, cada vez que pasaba el plumero por una repisa, era como un reproche silencioso. Ernesto intentó retomar su rutina: reuniones por Zoom, llamadas con inversores, cifras en aumento, expansión en Asia, y sin embargo, nada encajaba. Su mente volvía una y otra vez a esa maqueta en el suelo, al cartel pintado a mano, a esa frase de su hija: una ciudad donde nadie se siente solo. Esa noche encontró algo en el buzón interno del sistema de la casa. Clara había olvidado cerrar sesión en la computadora familiar. No buscaba espiar, pero al abrir el historial, un documento sobresalió: Manual de Esperanza.pdf. Lo abrió con escepticismo, pero lo que encontró no era un juego. Eran 32 páginas escritas a mano, escaneadas con cuidado. Ideas de Martina y Lucas, leyes de convivencia, estructuras sociales, roles comunitarios, ideas para escuelas y hospitales dentro de su ciudad imaginaria. Cada idea acompañada por dibujos, algunos de Clara, otros de los niños. Lo que él había visto como un juego era un universo completo. Una línea resaltada en negrita lo estremeció. Nadie puede construir un lugar feliz solo con dinero. Se necesita tiempo, escuchar, querer. Cerró el documento con rabia. No contra ellos, contra sí mismo. La tensión crecía como una cuerda demasiado tensa. A la tercera noche, la explosión llegó. Ernesto irrumpió en la cocina donde Clara preparaba la cena. «Quiero que te limites a tus funciones»,
dijo con la voz más baja que pudo. Limpieza, cocina. Nada más. Clara giró despacio. Lo miró con la misma calma de siempre. Pero esa vez, había un brillo distinto en sus ojos, algo que Ernesto no supo identificar de inmediato. ¿Le molesta que sus hijos sueñen?, preguntó, sin alterar su tono. No es eso. Es que esto se está saliendo de control. ¿Control?, repitió Clara. Usted nunca lo tuvo. Los dejó solos hace años. Yo solo recogí los pedazos. Ernesto se quedó mudo. La furia le latía en las sienes, pero por primera vez no explotó, porque algo en sus palabras le sonaba dolorosamente cierto. ¿Y cuál es tu intención? ¿Qué estás buscando? ¿Afecto? ¿Poder? ¿Manipularlos para...? Busco que no terminen como usted, lo interrumpió. El silencio se hizo absoluto. Solo el pitido del horno anunció que la cena estaba lista. Clara sacó la bandeja, colocó los platos con cuidado sobre la mesa y se marchó a su habitación sin decir una palabra más. Esa noche, Ernesto no probó bocado. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era de Cecilia Luján, la directora del colegio privado donde estudiaban sus hijos. Señor Villar, me gustaría hablar con usted sobre un proyecto que Lucas y Martina están desarrollando. Es excepcional. Pero hay algo más. Uno de nuestros profesores notó que ambos niños han cambiado en las últimas semanas. Están más seguros, más cooperativos. Nos preguntábamos si han iniciado algún tipo de terapia nueva. ¿Terapia?, repitió Ernesto desconcertado. Sí, han mencionado a una... Clara. Dijeron que es quien les está ayudando a comprender lo que sienten. Ernesto no supo qué responder. Agradeció la llamada con torpeza y colgó. Por la primera vez en años, se sintió como un intruso en la vida de sus hijos. Esa noche, no durmió. Caminó por la casa vacía, repasando mentalmente cada momento perdido. Las fiestas a las que no asistió, los dibujos que nunca colgó en el refrigerador, las lágrimas que nunca vio, el abrazo que no dio cuando murieron los abuelos. El silencio ahora era torcedor. A las 3 de la madrugada, bajó a la sala. En la oscuridad una pequeña luz brillaba desde la esquina. Era una linterna. Martina dormía en el sofá con el cuaderno de la ciudad de Esperanza en el regazo. Ernesto se acercó despacio. Lo hojeó. Habían construido nuevas secciones. Un hospital de emociones, una plaza para los que necesitaban ser escuchados. Y al fondo una página nueva. Casa del viajero que regresa. Allí dibujado con torpeza estaba él, con una maleta, llamando a la puerta. Martina murmuró entre sueños. «Pap, vas a entrar esta vez». Y en ese momento, Ernesto comprendió que la ciudad de Esperanza no era solo un juego, era una súplica. El amanecer fue gris, casi sin color. Una neblina densa cubría los ventanales del penthouse como si el cielo se negara a dejar entrar la luz. Ernesto seguía sentado en el borde del sofá, frente a su hija dormida. No la había despertado. No se atrevía. La linterna seguía encendida, derramando una luz tenue sobre el cuaderno de cartón y sueños. La página Casa del viajero que regresa aún temblaba entre sus dedos. Por primera vez en años, Ernesto no pensaba en números, ni en operaciones bursátiles, ni en su siguiente junta directiva. Solo pensaba en esa pregunta inocente, dicha en voz de niña. ¿Vas a entrar esta vez? Entrar, no por la puerta de su casa, sino en sus vidas. Martina despertó suavemente, frotándose los ojos, aún semidormida. Lo vio y sonrió. ¿Estás viendo mi ciudad? Él asintió con la cabeza. No dijo nada, pero algo en su gesto era distinto, más suave, más humano. La construimos para ti también, añadió ella con una seguridad que lo desarmó. Clara dijo que todos merecen una segunda oportunidad. Ernesto tragó saliva. ¿Ella dijo eso? Sí, aunque no me dejó dibujarte hasta que tú lo merecieras. Martina se estiró, recogió su cuaderno y se fue bailando hacia la cocina como si todo en el mundo estuviera bien, como si no supiera que su padre acababa de recibir la bofetada más grande en su vida, en forma de verdad dicha con dulzura. Aquel día, Ernesto no fue a la oficina. Paseó por su casa como si la viera por primera vez.
no la majestuosa torre de concreto, mármol y cristal, sino el hogar que debía haber sido. Se detuvo frente a dibujos colgados en la nevera, ropa doblada con cuidado, libros infantiles ordenados en la biblioteca. Detalles, detalles que él nunca había notado. Entró en la cocina, donde Clara preparaba el desayuno. El aroma a pan tostado y café recién hecho era confortante, familiar. Ella, como siempre, trabajaba en silencio, su espalda erguida, sus movimientos precisos. «Clara», dijo él con voz más baja de lo habitual, «quiero hablar contigo». Ella no giró de inmediato. Terminó de servir un vaso de jugo, limpió sus manos con el delantal y entonces lo miró. «Lo escucho. Quiero entender lo que has hecho con mis hijos». «¿Con tus hijos?» «Quiero decir, contigo, lo que hicieron juntos, la ciudad, los dibujos, lo que les enseñaste». Ella lo observó un segundo más de lo necesario, como midiendo sus palabras. «Solo les di lo que me habría gustado recibir a esa edad». «¿Y qué fue eso?» «Presencia, escucha, amor sin condiciones». Ernesto asintió lentamente. Era la respuesta más simple y la más devastadora. No sabía que necesitaban tanto, admitió, como confesando un crimen. No es tu culpa, dijo Clara suavemente. A veces el dolor nos hace ciegos, o sordos, o mudos. Ernesto notó un cambio en su voz, una grieta. Había algo en ella, una herida abierta. Y entonces, por primera vez, se dio cuenta de que no sabía nada de ella, nada más allá de lo que su currículum decía. Clara Valdés, 36 años, soltera, sin hijos, experiencia en servicio doméstico. Demasiado poco para alguien que había salvado a sus hijos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo él. Clara dudó. Depende. ¿Qué perdiste tú para entender tanto el dolor de los demás? Por un momento Clara cerró los ojos, y cuando los abrió, eran otros, llenos de un pasado que ella siempre había ocultado. Hace 9 años perdí a mi hijo. El aire se congeló. Ernesto no dijo nada, solo escuchó. Tenía 5. Se llamaba Julián. Le encantaba dibujar ciudades. Decía que cuando creciera, construiría una donde nadie peleara, una ciudad feliz. Pero una neumonía lo apagó en 3 días, y yo no pude hacer nada. No tenía dinero, no tenía a nadie. La voz de Clara tembló apenas, pero no lloró. Desde entonces, cada vez que veo a un niño triste, abandonado, solo, veo a Julián. Y trato, aunque sea un poco, de que no se sientan como yo me sentí. Ernesto sintió un nudo en la garganta. De pronto todo cobraba sentido. Clara no solo cuidaba a sus hijos, los reconstruía, con paciencia, con amor, con un dolor que conocía demasiado bien. Lo siento, dijo. Sinceramente. Gracias, respondió ella. Pero no quiero lástima, solo respeto, para mí y para ellos. Los días siguientes marcaron un cambio. Ernesto comenzó a llegar temprano del trabajo, a sentarse con los niños, aunque no supiera muy bien qué decir. Martina le enseñaba a pintar árboles que parecieran vivos. Lucas le mostraba planos de nuevas secciones para la ciudad de Esperanza, una biblioteca de El Perdón, un parque donde la gente podía jugar sin importar la edad. Y en las noches, mientras todos dormían, Ernesto volvía al cuaderno de la ciudad y añadía algo. Una calle con su nombre, una casa pequeña con un perro, un dibujo de una banca, con 3 personas sentadas, un padre, un hijo y una mujer con el cabello atado. Era su forma de pedir perdón. Clara lo notó. No dijo nada, pero cada vez que lo veía con un pincel en la mano, sus ojos brillaban un poco más. Hasta que un día, la calma se rompió. Una tarde al llegar del colegio, Lucas encontró a Clara en la entrada. 2 hombres de traje estaban con ella. Uno de ellos sostenía una carpeta.
El otro tenía una mirada que Ernesto conocía bien. Legal, fría, peligrosa. ¿Qué pasa?, preguntó el niño asustado. Ernesto llegó segundos después. El hombre del maletín extendió un documento. Señor Vilar, lamento informarle que la señora Clara Valdés ha sido denunciada por falsificación de identidad y omisión de antecedentes penales. Está siendo investigada por el juzgado de familia. Tenemos orden de llevarla a declarar. El mundo se detuvo. Ernesto miró a Clara. Ella no lloraba, no suplicaba. Solo bajó la mirada, como si hubiese estado esperando este momento desde hacía años. Es cierto, dijo ella. No soy quien crees que soy. El silencio fue absoluto, tan denso que hasta el zumbido del refrigerador parecía una explosión. Clara, de pie frente a los hombres del juzgado, no hizo ningún intento por huir. No preguntó por qué, no negó nada. Simplemente asintió, se quitó el delantal y sin mirar a nadie murmuró: «Déjenme despedirme de los niños, por favor». El oficial más joven dudó. El otro, de rostro pétreo, negó con la cabeza. «No es posible». «Pero no es una criminal», gritó Lucas, con los ojos brillando de rabia. «Ella no hizo nada malo», se unió Martina, aferrándose a la pierna de Clara. «Es nuestra familia». Ernesto dio un paso al frente. «Esperen un momento», dijo con firmeza. «Esta mujer trabaja bajo mi techo. Quiero ver los cargos exactos antes de que se la lleven». El abogado le entregó el expediente. Ernesto lo abrió con manos temblorosas. En la primera página, en letras negras y frías, estaba el nombre real de Clara: Clara Eugenia Valdés Ruiz. Y debajo, una acusación formal: omisión de antecedentes penales en solicitud de empleo doméstico, uso de documentación alterada y vinculación con caso de desobediencia judicial en custodia familiar. «Esto tiene que ser un error», balbuceó él. «No lo es», dijo Clara, con la voz más tranquila que nunca. «No soy quien dije que era, pero no porque buscara hacer daño, sino porque nadie me habría dejado acercarme a un niño jamás». Ernesto la miró. Sus hijos lloraban. El mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué hiciste, Clara?» Ella respiró profundo. «Hace años, ayudé a una madre a esconderse con su hijo. El padre lo maltrataba, pero tenía la custodia. Yo trabajaba en esa casa. Vi cosas que no debía ver. La madre me pidió ayuda y yo lo hice. Sabía que era ilegal, pero era lo correcto. El niño estaba cubierto de moretones. Tenía miedo hasta de los ruidos fuertes». «¿Y qué pasó con ellos?» «Los encontraron. Me acusaron de complicidad. Estuve 2 meses detenida. No fui a juicio porque la madre se entregó y me eximieron. Pero el sistema no olvida. A partir de entonces, nadie me contrataba, así que usé otro apellido. No falsifiqué mi identidad, solo omití mi pasado». La lógica de los hechos era implacable, pero en los ojos de Clara no había cinismo, solo cicatrices. Los oficiales le hicieron una señal. Clara miró a los niños por última vez. «Quiero que sigan construyendo esperanza», les dijo, sonriendo a través del llanto. «Esa ciudad es más real de lo que creen, y ustedes son sus mejores arquitectos». Martina sollozaba. Lucas apretaba los puños. Clara fue escoltada hasta el ascensor. Ernesto, inmóvil, no supo qué hacer, ni qué sentir. Orgullo, rabia, culpa, todo se mezclaba. Cuando las puertas se cerraron, el silencio volvió. Pero esta vez no era denso, era devastador. Los días siguientes fueron una sombra. Ernesto apenas salía de su oficina. No comía, no hablaba, solo trabajaba. Volvió a sus hábitos de antes, como si encerrarse en el dinero fuera suficiente para no sentir. Pero los niños no cooperaban con esa mentira. Martina se negaba a comer. Lucas pasaba horas encerrado dibujando. La ciudad de Esperanza quedó abandonada en una esquina del salón, polvienta, herida. Una pequeña torre colapsó un día. Nadie la reconstruyó. Hasta que un viernes por la tarde, Lucas irrumpió en la oficina de su padre con el cuaderno en la mano. «Tú puedes traerla de vuelta», gritó, con los ojos rojos. «Sois rico, tienes abogados, tienes poder, haz algo». Ernesto lo miró con cansancio. «No es tan fácil, hijo». «Claro que lo es, solo tienes que querer». Y se marchó, dejando el cuaderno abierto sobre el escritorio. Ernesto bajó la mirada. Era la última página. El dibujo era nuevo. Un tribunal, Clara en el centro.
sola. Y detrás de ella una silueta, la suya, la del padre, sosteniéndola. Las palabras escritas abajo decían: un verdadero padre defiende a quien ama a sus hijos. Esa noche Ernesto no durmió. Al amanecer, sin avisar, condujo su propio coche hasta un viejo barrio del centro. No llevaba escoltas, ni corbata, ni traje, solo el cuaderno de la ciudad de Esperanza bajo el brazo. Tocó la puerta de una casa modesta. Abrió un hombre mayor, canoso, con aspecto de abogado retirado. «Necesito ayuda», dijo Ernesto, sin rodeos, «y necesito que sea rápida». Ese hombre había sido su mentor décadas atrás. Ahora era solo un consultor legal con más ética que ambición. Perfecto para lo que necesitaba. Durante horas revisaron el caso de Clara. Detalles, fechas, jurisprudencias. Buscaron errores en la orden de citación, posibles arbitrariedades, y encontraron uno. Clara nunca fue notificada formalmente de la reapertura del expediente, lo cual convertía su detención en ilegal. Ernesto cerró la carpeta. Su mirada era otra. Voy a sacar a esa mujer de donde esté. Al día siguiente se presentó en el juzgado. No con abogados de traje caro, sino con pruebas, testimonios, cartas escritas a mano por Lucas y Martina. Incluso el manual de Esperanza impreso y embanderado como evidencia del impacto emocional positivo que Clara había tenido en sus hijos. El juez era escéptico, pero a medida que Ernesto hablaba, con una voz que no era la del empresario, sino la del padre, algo cambió en la sala. «Esta mujer no es una amenaza», dijo con vehemencia. «Es lo más cercano a un refugio que mis hijos han tenido. Sí, cometió errores, pero lo hizo para proteger a un niño. ¿Y ahora la vamos a castigar por haber hecho lo que muchos no se atreven? ¿Por haber actuado cuando el sistema falló?» El juez lo miró en silencio. Un día después, Clara fue liberada bajo vigilancia mientras se revaluaba el caso. Cuando salió del edificio, no esperaba ver a nadie, pero ahí estaba él, Ernesto, de pie, sosteniendo el cuaderno, y a su lado Lucas y Martina, con una maqueta nueva en las manos. «Construimos una estación de tren para Esperanza, porque tú siempre debes poder volver». Clara se quebró por primera vez. Lloró. Y esta vez no fue en silencio. El viento era suave aquella tarde. El sol atravesaba los ventanales del penthouse con una calidez que contrastaba con el hielo de los días anteriores. Clara estaba sentada en la terraza, con las manos entrelazadas, la mirada fija en el horizonte. No había tocado su café. No respondía a los mensajes. No había dicho ni una palabra desde que volvió. Los niños dormían la siesta en sus habitaciones, exhaustos de emociones. Ernesto los había dejado allí. Se acercó con pasos contenidos y se sentó frente a ella. «No has dicho nada desde que regresaste». Clara respiró profundo. «Porque no debería haber regresado». «Lo hiciste porque es tu lugar». «No, Ernesto, no lo es. No más». Él fruncía el ceño. Aquello no era lo que esperaba. «No entiendo. Yo vine aquí a trabajar, a limpiar, a cocinar, a cuidar. Me involucré porque los niños estaban rotos, y tú no estabas. Pero ahora estás. Ahora sabes. Ellos te miran distinto, te escuchan, te esperan. Ya no me necesitan como antes. ¿Eso es lo que tú crees? Es lo que es. No quiero convertirme en una muleta emocional, ni en una herida futura. Cuando crezcan y comprendan que me quedé gracias a una mentira, ¿qué pensarán de mí? Clara, tus errores no son una mentira. Son parte de tu historia. Ellos ya lo saben y te aman igual. Precisamente por eso tengo que irme». Ernesto sintió cómo esa idea lo perforaba en lo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo más que cifras, más que poder. Tenía una conexión real, no solo con Clara, con sus propios hijos, y no estaba dispuesto a volver a perderlo todo. ¿Estás huyendo? Estoy cuidándolos. ¿Y quién te cuida a ti? Clara no respondió, pero la verdad era evidente. Nadie lo había hecho en años. Esa noche, Clara preparó la cena como siempre, pero todo era distinto. Sus movimientos eran más lentos, más conscientes.
Cada detalle tenía la fragilidad de una despedida silenciosa. Los niños lo notaron. ¿Te vas?, preguntó Martina, dejando el tenedor. ¿Otra vez? Clara tragó saliva. Solo por un tiempo. Necesito ordenar algunas cosas. ¿Pero vas a volver?, insistió Lucas. Ella no supo qué responder, pero sus ojos hablaban de algo más definitivo. Ernesto los observaba desde el pasillo. Sabía que no bastaba con palabras. Necesitaba actuar. A la mañana siguiente, el caos no vino de dentro, sino de fuera. Cuando Ernesto bajó al lobby del edificio, lo esperaba un enjambre de cámaras, periodistas y micrófonos. «Señor Villar, ¿es cierto que contrató a una exconvicta para cuidar a sus hijos? ¿Cómo explica su decisión de apoyar públicamente a una mujer con antecedentes penales? ¿Su empresa no teme consecuencias legales o de reputación?» Las preguntas caían como dagas. Ernesto no pestañeó, no retrocedió. Clara Valdés no es una exconvicta, es una mujer valiente, y mis hijos están más sanos desde que ella forma parte de sus vidas. ¿La está defendiendo porque tiene una relación con ella?, insinuó un periodista. Ernesto se acercó al micrófono con firmeza. La defiendo porque lo correcto no siempre es lo legal, y porque no pienso educar a mis hijos en una sociedad donde ayudar a un niño se castigue más que ignorarlo. Los periodistas se enmudecieron por un segundo. Esa frase, dicha por un multimillonario respetado, retumbó como una bomba. Esa misma noche, los titulares giraron. Ernesto Villar desafía el sistema. Ella salvó a mis hijos. El escándalo creció como fuego. Las juntas directivas de sus empresas comenzaron a presionarlo. Algunos inversores amenazaron con retirarse. Columnistas de opinión hablaban de riesgos reputacionales. Las acciones bajaron un 3% en 2 días. Y sin embargo, Ernesto no se movió. ¿Estás dispuesto a perder tu imperio por ella?, le preguntó su hermano, Luis, en una reunión privada. No lo perderé. Solo lo estoy reconstruyendo desde la base, como esperanza. Estás hablando como un loco. No, como un padre. Luis resopló. Se levantó, frustrado. Lo vas a lamentar. Tal vez, pero prefiero lamentar ser decente que arrepentirme de ser un cobarde. En paralelo, Clara recibía cartas, muchas, algunas de apoyo, otras de nara llenas de odio, acusaciones, juicios sin conocerla. Pero entre ellas una sobresalía, una hoja escrita con lápiz firmada por un nombre olvidado. Gracias por no abandonarme, Clara. Estoy bien, estoy vivo por ti. Julián. No era su hijo, era aquel niño, el del pasado, el que ayudó a escapar. Había crecido, y ahora le devolvía algo que ella había perdido hacía mucho tiempo. Esperanza. Clara lloró como nunca antes, no de tristeza, sino de alivio. Una semana después, Clara se acercó a Ernesto. «Quiero quedarme», dijo sin rodeos, «pero no como empleada. Quiero ser parte de esta familia con todo lo que eso implica. Y si eso te destruye públicamente, dímelo ahora». Ernesto sonrió. «Yo ya me destruí a mí mismo hace años. Tú solo me estás ayudando a construir algo nuevo. Una ciudad. Una verdadera». Y se abrazaron, no como pareja, no como salvadores, como aliados. Esa noche, en el centro del salón, Lucas y Martina presentaron el nuevo diseño de la ciudad de Esperanza. Tenía escuelas, hospitales, plazas, pero ahora también tenía tribunales justos, casas sin muros, y en el corazón de todo, una torre con un faro. «¿Qué es eso?», preguntó Clara, señalando la luz. «La torre de los que no se rinden», respondió Martina con orgullo, «por si alguna vez se nos apaga la fe». Ernesto los miró, y por primera vez, sin culpa, sin máscaras, se sintió verdaderamente rico. El amanecer parecía idéntico a tantos otros, tibio, calmo, hasta prometedor. En la cocina del penthouse, Clara preparaba panqueques con forma de animales, como cada domingo. Martina decoraba con frutas en forma de ojos, mientras Lucas planeaba añadir una estación de bomberos a su maqueta de Esperanza. Ernesto, con la camisa remangada, sostenía una espátula con torpeza y orgullo. Por fin, todo parecía tener sentido. Hasta que sonó el timbre. No era común que alguien llegara sin avisar, y menos aún un domingo temprano. Ernesto frunció el ceño.
Limpió sus manos y caminó hacia la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer de traje beige, rostro afilado y mirada entrenada para no parpadear. Ernesto Villar. Sí. La mujer le extendió un sobre. Ha sido usted notificado. Ernesto lo tomó. Clara, que ya se acercaba, lo miró con inquietud. Dentro del sobre había una demanda. No una cualquiera. Era una acción legal por negligencia parental y exposición de menores a una persona con antecedentes penales. El demandante, la familia de su difunta esposa, los abuelos maternos de los niños. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, susurró. No puede ser. Pero sí podía, y lo era. Esa noche, el silencio no era denso, era cortante. Ernesto se había encerrado en su despacho con su equipo legal. Clara, sola en su habitación, no podía dejar de imaginar las consecuencias. Recordaba los rostros distantes de los padres de su exesposa. Aristócratas fríos, tradicionalistas, incapaces de entender a los niños más allá de normas y linaje. Ella los había visto una sola vez, en el funeral. Jamás mostraron interés en Lucas ni Martina. Hasta ahora. ¿Por qué ahora?, preguntó Ernesto en una llamada con su abogado. La prensa, respondió el hombre. Las declaraciones, el escándalo. Vieron una oportunidad para desacreditarte y usar tu vínculo con Clara como arma. Dicen que estás desestabilizando emocionalmente a los niños. ¿Y tienen posibilidades reales? Hubo un silencio tenso. Si logran demostrar que tu juicio está comprometido, sí. Pueden iniciar un proceso por custodia compartida o incluso plena. Ernesto colgó sin despedirse. Esa noche no durmió. Caminó por el pasillo como un animal enjaulado y terminó en la habitación de Clara, sin golpear. Ella lo esperaba, sentada, con los ojos vidriosos. Es mi culpa, dijo ella. Si me voy, todo esto se detiene. No te atrevas, espetó Ernesto. Eso es lo que quieren, que te conviertas en la villana de esta historia. Pero si tu exsuegra lo logra, si gana la custodia, me van a prohibir verlos, y a ti te van a arrastrar públicamente. Prefiero que me arrastren a que te borren. Clara lo miró con una mezcla de amor, rabia y impotencia. Esto no es una batalla legal, Ernesto. Es una batalla cultural, contra prejuicios, contra un sistema que no soporta que el amor venga desde abajo. Pues entonces vamos a luchar como se lucha en esperanza, sin esconderse. Los niños no entendían mucho, pero sí entendían lo que es tener miedo. Lucas comenzó a tener pesadillas. Martina se aferraba a Clara como cuando era más pequeña. Una noche, entre sollozos, preguntó, ¿nos van a llevar a vivir con los abuelos fríos? Clara tragó su propio dolor. Nadie va a separarnos, mi amor. Pero en su interior no podía prometerlo. El juicio preliminar fue fijado para 10 días después. La familia materna de los niños presentó un arsenal de argumentos. Ernesto ha descuidado su rol como padre durante años. Ha delegado la crianza a personas inadecuadas. Ha expuesto a sus hijos a una mujer con historial delictivo. Clara no fue convocada, pero la nombraban en cada página. Ernesto, por su parte, tomó una decisión arriesgada: no esconderla. En lugar de negar su relación con Clara, la puso en el centro de su defensa. Presentó cartas de los niños, registros médicos que mostraban mejoras emocionales desde su llegada, testimonios de vecinos, profesores y hasta la directora del colegio. Incluso mostró fragmentos del manual de esperanza, ahora con aportes de toda la familia. Y como cierre, presentó un video. En él, Clara aparecía hablando con Lucas y Martina sobre sus miedos, sus sueños, el significado del perdón. Sin filtros, sin guión, solo verdad. Si eso no conmueve al juez, nada lo hará.
Pero lo que nadie esperaba era la jugada de los demandantes. En la audiencia, una mujer mayor, elegante, de cabello blanco impecable, tomó la palabra. La abuela materna. Su discurso era envenenado con sonrisas. No queremos apartar a los niños por malicia. Queremos salvarlos de un entorno inestable. Esta mujer Clara Valdés no tiene formación ni legitimidad. Es un riesgo. Mi hija murió confiando en que su familia cuidaría de sus pequeños. Hoy, ellos están siendo criados por una desconocida que ni siquiera puede usar su nombre real. El juez parecía escuchar con atención. Ernesto pidió la palabra. Mi difunta esposa confiaba en mí, y durante años yo fallé. No por maldad, sino por ausencia. Clara no ocupó su lugar. Lo rescató del abandono. Y si lo que quieren es estabilidad, entonces deberían saber que lo más estable que mis hijos han tenido en los últimos años es ella. Los murmullos llenaron la sala. El juez no pronunció sentencia esa tarde. Lo haría en 3 días. La espera fue insoportable. Los niños volvieron a construir la ciudad de esperanza, pero esta vez Clara no los ayudaba. Se mantenía al margen por si acaso. Hasta que una mañana, la notificación llegó. El juez fallaba a favor de Ernesto. Custodia exclusiva mantenida. Clara no sería excluida del entorno de los niños. Las lágrimas no esperaron. En el salón, los 4 se abrazaron como si acabaran de sobrevivir a una tormenta. Lucas tomó una pieza de cartón y escribió con marcador grueso. Ningún tribunal puede juzgar el amor verdadero. Clara lo colgó en la maqueta, en la nueva plaza central de la ciudad de Esperanza. Pero mientras todos celebraban, desde la distancia, alguien observaba. Alguien que había seguido cada paso del juicio. Un hombre con un dossier en la mano. Un rostro que Ernesto no veía hacía muchos años. Su nombre era Gabriel Villar. Y era su primo. Y traía consigo una amenaza mucho más peligrosa que una demanda familiar. El cielo estaba completamente despejado aquella mañana, pero Ernesto sentía una presión extraña en el pecho, como si algo oscuro se avecinara. Había aprendido a escuchar esa sensación. No era paranoia, era instinto. La paz tras enjuicio por la custodia había sido breve, como un suspiro entre tormentas. Los niños volvían a sonreír. Clara se había reintegrado con naturalidad. Y por primera vez en mucho tiempo, el hogar parecía un hogar. Pero algo no encajaba. Los medios habían dejado de atacar con tanta virulencia. Los accionistas se mantenían en silencio. Demasiado silencio. Y fue entonces cuando recibió el sobre. Lo dejó sobre el escritorio sin abrirlo durante casi 1 hora. Era pesado, sellado con lacre rojo. Sin remitente. Cuando finalmente lo abrió, supo que la paz había terminado. Dentro había fotos, documentos, correos impresos, pruebas, algunas ciertas, otras manipuladas, pero todas tejían una narrativa peligrosa. Ernesto Villar había malversado fondos de una de sus fundaciones en Panamá y había favorecido a Clara Valdés con dinero lavado bajo proyectos sociales falsos. Un intento claro de destrucción reputacional. Y al fondo del sobre, una nota escrita a mano. Ahora sí, te va a doler. Gabriel. El nombre sabía a traición. Era su primo hermano, hijo del hermano mayor de su padre. Ambos habían crecido juntos como hermanos, y durante un tiempo habían dirigido el imperio inmobiliario como una dupla indestructible. Hasta que Ernesto descubrió que Gabriel estaba inflando presupuestos y desviando fondos hacia empresas fantasma. Lo enfrentó y lo echó. Sin juicio, sin prensa. Solo un cheque de salida y un exilio forzado. Lo subestimó.
Gabriel había desaparecido por casi una década. Nadie supo de él. Hasta ahora. ¿Qué tan grave es?, preguntó Clara al ver el rostro pálido de Ernesto. Muy. ¿Puede destruirte? Sí. ¿Y no solo a mí? A ti también. Clara tragó saliva. Entonces tienes que adelantarte. ¿Eso es lo que haré? Ernesto convocó a su círculo más reducido, su abogado de confianza, su director financiero y su jefe de comunicación corporativa. Todos estaban en shock ante la magnitud del ataque. Si esto se filtra a los medios, ni una demanda podrá detener el daño reputacional, dijo el abogado. ¿Y qué propone? Guerra preventiva. Publicamos primero, asumimos responsabilidad parcial, admitimos errores administrativos, pero revelamos la verdad sobre Gabriel, todos sus movimientos, sus fraudes antiguos, su expulsión de la empresa y cómo regresó con sed de venganza. ¿Y Clara? Ella debe desaparecer del mapa público. Por un tiempo. Sin escándalos, sin entrevistas, nada que pueda alimentar el fuego. Ernesto apretó los dientes. No voy a esconderla ni a protegerla como si fuera una carga. Ella es parte de esto y va a decidir con voz propia. Clara escuchó todo, en silencio. Al terminar, dijo: Estoy dispuesta a desaparecer si es por el bien de tus hijos. No, no son solo mis hijos, son nuestros. Esta familia ya no es de uno solo. Clara cerró los ojos, tomó una decisión. Entonces, enfrentemos esto juntos, pero sin medias verdades. Si Gabriel quiere desenterrar el pasado, que sepa que yo no tengo miedo de mostrarlo todo. Al día siguiente, Ernesto publicó una declaración oficial, una carta abierta, firmada por él, con un título que sacudió los titulares. Mi verdad, ¿y por qué no voy a pedir perdón por amar? En ella, revelaba su relación con Clara, su pasado, su redención. Aceptaba errores administrativos sin dolo. Acusaba a Gabriel con pruebas y registros internos y lo desafiaba públicamente a presentar sus propias cuentas limpias. La reacción fue brutal. Las redes sociales se dividieron. Algunos lo llamaban valiente, otros manipulador. Clara fue blanco de ataques crueles, incluso amenazas. Pero hubo una ola inesperada. Cientos de testimonios de personas que habían sido ayudadas por las iniciativas de Clara y los niños en los barrios donde habían llevado la Ciudad de Esperanza como proyecto comunitario. Madres solteras, niños vulnerables, docentes, personas que contaban una a una cómo una mujer con pasado había cambiado su presente. Gabriel no tardó en contraatacar. En una entrevista exclusiva desde un canal extranjero, apareció con sonrisa de actor, voz mesurada y discurso envenenado. Mi primo siempre fue un manipulador emocional. Usa la imagen de una mujer humilde para limpiar su conciencia. Pero yo tengo pruebas, y no voy a parar hasta que responda ante la ley. Ernesto lo vio por televisión. No parpadeó. Este hombre no quiere justicia, quiere venganza. El verdadero golpe llegó 2 días después. Una orden judicial ordenaba congelar temporalmente varias cuentas de la empresa principal de Ernesto. Gabriel, usando una firma testaferro, había interpuesto una demanda alegando conducta inapropiada y desleal de un socio fundador. En pocas palabras, quería destruirlo desde dentro. Y lo estaba logrando. Ernesto cayó en una espiral de ansiedad. El teléfono no paraba de sonar. Socios, prensa, bancos, consejos directivos. Clara lo observaba desmoronarse. «No puedo perder todo esto», murmuró él. «No por alguien que ni siquiera vale la pena». Entonces pregúntate qué vale la pena de verdad. ¿Y si lo pierdo todo? Clara le tomó la cara con ambas manos. Si lo pierdes todo, pero sigues teniendo a los niños, a ti mismo y la verdad, no habrás perdido nada.
Esa noche, Lucas y Martina presentaron una nueva sección en su maqueta. Era un edificio alto, robusto, rodeado de pequeñas figuras. ¿Qué es esto?, preguntó Ernesto. El lugar donde la gente no se esconde, ni siquiera cuando tiene miedo. ¿Y cómo se llama? La Casa del Valor. Clara sonrió. Ernesto también. Pero mientras ellos fortalecían sus lazos, Gabriel hacía su movimiento final. Mandó publicar un documento falso, atribuido a Ernesto, que implicaba lavado de dinero en un país del Caribe. Un montaje, pero convincente. Lo suficiente para que los bancos congelaran aún más los fondos. Y esta vez, también incluía una carta que afectaba directamente a Clara. Una supuesta declaración en la que ella admitía haber ayudado a Gabriel en sus fraudes pasados. Un ataque directo, personal. Ernesto supo que ya no era una lucha por su nombre. Era una guerra por su alma. El silencio en la sala de juntas era insoportable. Ernesto estaba solo frente a la pantalla, donde los rostros de los inversionistas y miembros del consejo aparecían uno a uno, tensos, calculadores. Habían sido convocados con urgencia tras la publicación del último documento de Gabriel. Las acusaciones eran graves, las cuentas estaban congeladas, y la presión era tal que muchos pedían una salida rápida, destituir a Ernesto como presidente de su propio imperio. Pero él ya no era el hombre que solía ceder ante el miedo. «Les agradezco el tiempo», dijo con voz firme. «Pero no estoy aquí para defenderme. Estoy aquí para contarles la verdad, aunque duela». Y entonces habló. Contó todo. Desde sus años de negligencia emocional, su huida al trabajo, la muerte de su esposa, el vacío que dejó y la llegada de Clara. Y cómo ella, con su pasado, su dolor y su amor sincero, había reconstruido lo que él había dejado caer. «No soy perfecto», dijo. «Pero si me quieren juzgar, háganlo por la verdad, no por los montajes de un hombre que robó a esta empresa y quiere arrastrarla con él». El consejo guardó silencio. Uno de ellos, el más veterano, tomó la palabra. «Ernesto, ¿estás dispuesto a someterte a una auditoría interna completa? ¿Y a que se investigue tu relación con Clara? Sí, si eso es lo que hace falta para limpiar su nombre y el mío, adelante». Mientras tanto, Clara recibía una notificación inesperada, una citación judicial. Esta vez, no como testigo, ni como acusada, sino como demandante. Una mujer llamada Silvia Ramírez, antiguo amigo de Gabriel y parte del esquema fraudulento, había decidido hablar. Lo sabía todo. Tenía pruebas y estaba dispuesta a testificar a cambio de protección legal. Clara tembló al leer el documento. Gabriel no solo había manipulado a Ernesto, también la había usado a ella, años atrás, cuando trabajaba como empleada en una de sus empresas. Fue él quien filtró su participación en el caso del niño maltratado, para que Ernesto la rechazara en su entrevista original. Pero no funcionó, porque Ernesto nunca leyó el informe completo. Todo había sido planeado. Gabriel la odiaba desde entonces. Y ahora, el ciclo se cerraba. 2 semanas después, Clara se presentó ante la fiscalía con Silvia a su lado. Los documentos eran incontestables. Fechas, transferencias, grabaciones y un diario antiguo donde Silvia había registrado reuniones secretas con Gabriel, incluyendo su plan para enterrar emocionalmente a Ernesto, usando a la mujercita rota. La fiscalía reaccionó de inmediato. Orden de arresto, confiscación de bienes, restricción para salir del país. Gabriel intentó huir, pero lo detuvieron en el aeropuerto. En su maletín, pasaporte falso, dinero en efectivo y un disco duro con más documentos que lo hundirían. Cuando Ernesto recibió la noticia, no dijo nada. Solo miró a Clara. «Gracias», susurró. «No me des las gracias a mí. Dáselas a los niños. Ellos son los únicos que nunca dejaron de creer». El día del juicio final contra Gabriel, Ernesto decidió llevar a Lucas y Martina. No para que vieran a su enemigo derrotado,
sino para que entendieran lo que significa enfrentar la oscuridad con dignidad. El tribunal falló en contra de Gabriel en todos los cargos. La empresa fue liberada de la presión. Las cuentas se reactivaron. Ernesto fue absuelto. Y Clara finalmente quedó limpia ante la ley. La prensa, que antes la vilificaba, ahora hablaba de ella como la mujer que venció al sistema con verdad. Pero la historia no terminó ahí. Ernesto renunció a la presidencia de su holding, no como castigo, como renacimiento. Delegó en una nueva directiva. Se dedicó a crear una fundación enfocada en ciudades emocionales para niños, inspirada, por supuesto, en la maqueta de Esperanza. Clara fue nombrada directora del primer centro. Lo llamó Julián. El día de la inauguración, cientos de niños corrían por un espacio sin muros, con aulas abiertas, talleres de arte, salas de escucha y una réplica de cartón gigante de la ciudad de Esperanza. En el centro, la misma torre con el faro, que ahora brillaba con luz real. Lucas cortó la cinta inaugural. Martina dio un discurso. Aquí nadie se esconde. Aquí todos somos importantes. Y al fondo, en silencio, Ernesto y Clara se tomaban la mano. No necesitaban decirse nada. Lo habían perdido todo y lo habían ganado todo de nuevo. Esa noche en el penthouse, los cuatro cenaron juntos. ¿Y ahora qué?, preguntó Martina. Ernesto sonrió. Ahora seguimos construyendo. ¿Otra ciudad? No, una vida. Fuera, la ciudad brillaba, caótica, ruidosa, imperfecta. Pero en aquel rincón del mundo, una pequeña esperanza ya era real y no necesitaba cartón para sostenerse. Solo amor.